Tenemos una sesión muy entretenida preparada para el día de hoy. Ya estamos en la parte final de los encuentros. Reconozco varios nombres por ahí de personas que nos han acompañado desde el principio, desde el lanzamiento de este proyecto a finales de marzo de este año. Aprovechamos de saludarles y agradecerles por su participación. Y les contamos que vamos a estar comenzando dentro de un par de minutitos. Todavía no están entrando personas por goteo. Así que pónganse cómodas, cómodos, cómodes. Vayan a buscar un vasito de agua, una tacita de té, si es que están en pleno frío, como acá algunos estamos en el sur de Chile. Eh, y estaremos comenzando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y mientras tanto, Pino, tenemos encuesta para saber quiénes están presentes el día de hoy. Y si no, les invito también a ir saludando ahí a través del chat para ir conociéndonos más. Voy a fabricar una nueva encuesta que la última se borró, así que les va a llegar en un momento algunas preguntas para saber de dónde vienen y por qué están aquí. Súper bueno. Si voy a partir para respetar el tiempo de todos y en particular de todos quienes llegaron a la hora. Mi nombre es Felipe Fontecilla, soy uno de los coordinadores de este proyecto Transición Justa en Latinoamérica, donde estamos explorando y hemos estado explorando a través de los últimos 2 meses, de las últimas 4 sesiones que hemos tenido, los diferentes aspectos de qué es lo que significa una transición justa en la región. Este es un proceso colaborativo de participación que busca congregar a gente de diferentes partes de la región para que podamos construir un entendimiento colectivo, considerando que el concepto de transición justa es un concepto que se ha utilizado y se ha dejado documentado en la literatura del norte global. Estamos muy contentos de tenerles aquí. Hoy día en particular vamos a estar conversando sobre los territorios impactados por la transición. Si recuerdan, hace 3 semanas más o menos conversamos sobre los territorios que son impactados por la matriz de energía fósil. Hoy día vamos a estar conversando más específicamente y explorando de manera conjunta los territorios impactados por la transición en sí misma. Eh, Eso. Entonces vamos a conversar un poco, les voy a mostrar el video, ¿no? Tenemos un par de videitos preparados por ustedes, después vamos a contar con la participación de Juan Luis Damer. Muchas gracias Juan Luis por estar acá, que va a ser nuestro expositor principal y la motivación de la discusión que luego vamos a trabajar en su grupo. Para quienes han participado en los otros eventos, vamos a continuar con una metodología más o menos similar a lo que hicimos la semana pasada, donde ustedes van a estar conversando sobre los diferentes, van a estar respondiendo preguntas sobre diferentes energías verdes. Vamos a estar conversando sobre la energía solar, la minería, la energía hidroeléctrica y la eólica. Así que, para no quitarles mucho más tiempo, voy a compartir pantalla para que comencemos esta sesión. Les comparto al tiro.
¿Se ve? Sí. Súper. Vamos entonces. Mai Mai Compuché, Incheta Cristina Soto Piñén. Soy del territorio de Recta Chacao. En este momento tenemos la gran amenaza y el gran conflicto en nuestro territorio que se llama Transelec, la línea de transmisión de energía. Todavía no se instala, pero ya ha generado un gran daño social a nuestras comunidades, a nuestros comuneros, en cuanto a la presión que han realizado, a las instancias que han obligado a reunirnos y que sabemos que en pleno tiempo de pandemia es muy difícil, generando ya un desgaste entre nuestros comuneros y nuestros socios, dañando mucho las organizaciones territoriales. Ha tratado de segmentar y de dividir a la gente que están dentro de este proyecto. Ha sido una empresa que todavía no se instala, pero que ha generado un tremendo daño en nuestro Cumemoñén, ha generado un tremendo daño a nuestros hermanos en cuanto a la presión social y psicológica que hemos tenido que vivir en realidad, porque hemos sido todos, pero ellos se han centralizado en algunas personas buscando quebrarnos como sociedad, como comunidad y como territorio. Ese uno. Y desde el Observatorio Plurinacional de Salares nos enviaron un audio porque Ramón vive muy lejos y no tiene buena conexión a internet, pero me gustaría que pudiésemos escucharlo rápidamente, a ver si podemos, a ver si puedo reproducirlo. Había estado teniendo algunos problemitas con el formato. Compas, bueno, mire, yo les quiero contar, quien les habla es el cacique de la comunidad atacameño del Altiplano. Yo les quería contar del conflicto que estamos teniendo nosotros acá en mi territorio, con las mineras, con la policía, con el gobierno. Son muy malos porque la, la policía de la provincia no, nos amenaza y tenemos repercusión de la policía, persecución, y con las minerías también lo mismo, mucha hostigación que nos amenazan, también la policía, la minería, digamos, parte de la minería, que siempre me están llamando para negociar, pero creo que el agua no se negocia, el agua es la vida. Así que nosotros estamos defendiendo la vida, que es el agua. Y no estamos pidiendo nada ni al gobierno ni a la minería. Tan solo una sola cosa, que no nos toquen el río los patos, que es el agua. Por eso les pido, compas, que esto, la que les estoy contando, sea escuchado. Muchas gracias. Y nos queda un último audio que también recibimos a través del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, que se los voy a mostrar enseguida. También quería contarles que en la minería ha traído un gran afecto, mucho,
nos afectó mucho a nosotros, lo que en el caso ambiental nos destruyó Las Vegas y nos destruyó los campos, el ganado, todo eso nos hizo lo que es la minería. Ujú. Hicimos reclamos a la minería y a la gente de la minería y nos reprimió a los comuneros. Entonces tuvieron que ir presos. Liberamos a esos comuneros y nadie tomó carta en el asunto. Nadie puso las reglas en estos juegos que están teniendo el gobierno, ni la minería, la policía. También quiero que esto se haga público, que nos escuchen, que tome carta en el asunto, tanto gobierno nacional como provincial. Agradezco, compa, esto. Súper. Bueno, al principio escuchamos las palabras de Cristina Soto, de Chiloé Libre de Saqueo Energético, y el proyecto de la nueva línea de transmisión está pensado para evacuar del archipiélago al continente energía que sería generada con nuevos proyectos eólicos, cuyo diseño e implementación no han respetado principios mínimos de democracia, pertinencia ecológica ni ordenamiento territorial. Es parte de lo que nos enviaron desde Chiloé Libre de Saqueo Energético. Y el audio que escuchamos segundamente es el audio de Román Gaitán, cacique de Catamarca, en conflictos con Livent Lithium. Esos son básicamente lo que recibimos el día de hoy. Habiendo terminado esta parte, me gustaría darle ahora la entrada a nuestro expositor principal y motivación de la conversación, el trabajo que estaremos realizando en los subgrupos, a Juan Luis Damer. Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Juan Luis es director para Latinoamérica de la ONG Natural Resource Governance Institute. Juan Luis, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Gracias por esta invitación. Yo encantado de participar. La verdad es que no sabía que se estaban dando estos diálogos. Me hubiera gustado participar desde antes. Espero no decir cosas pues repetitivas, cosas que ustedes que ya saben. Espero no aburrirlos. Creo que la idea de la sesión de hoy es hablar sobre impactos socioambientales vinculados con las transiciones justas. Este es un tema que sin duda me interesa discutir, pero la verdad es que mi intervención será tal vez un poco más macro. Quisiera compartir algunas ideas e inquietudes que tenemos en NRGI, en nuestro trabajo regional, con énfasis en la región andina. Me voy a centrar en las preguntas que me han enviado las organizadoras y espero que esto provea pues un gorro para la discusión que viene después. ¿Me pueden confirmar cuánto tiempo tengo para no pasarme del tiempo? 15 minutos, Juan. Excelente. Bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, si nos ceñimos pues a la ciencia, creo que esto ya lo sabemos, tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles ya, ¿no? Ya estamos tarde, no deberíamos explorar para encontrar más combustibles fósiles, deberíamos empezar a cerrar pozos existentes, deberíamos estar cerrando minas de carbón, invertir rápidamente en tecnologías renovables, ¿no? Claro, ya nos estamos dando cuenta de que invertir en tecnologías renovables también tiene sus desafíos y que los impactos territoriales de estas pueden ser igual de graves que los de la industria extractiva tradicional, ¿no? Pero bueno, sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una transición energética por razones pues climáticas, pero el problema está en que así existiera la voluntad política, es muy difícil de conseguir esto. Es socialmente inviable, ¿no? Por lo menos en el momento actual. Las personas no quieren perder algunos elementos ganados, ¿no? Acceso a energía barata, automóviles privados.
El caso de Estados Unidos, me parece, de los estados del sur de Estados Unidos, me parece ilustrativo, ¿no? Porque además de la economía del petróleo, hay un tema identitario, ¿no? El petróleo es la sangre que corre por las venas de la libertad, por decirlo de alguna forma. Hay un libro muy interesante de Matthew Hoover que habla de esto, se llama Lifeblood, es un libro que está en inglés. Entonces, así como los norteamericanos están dispuestos a mandar tropas al Medio Oriente para asegurar su petróleo porque creen que es un derecho adquirido, ¿no? Es el pilar de su libertad para tener una camioneta gigantesca, ¿no? Nunca tener que tomar un bus y poder ir donde quieran a la hora que quieran. Este es un ejemplo pues extremo, ¿no? Pero ilustra lo difícil que es política y económicamente y además socialmente avanzar hacia una transición energética, ¿no? Acá también hay un tema de infraestructura. Acá hay este fenómeno de la dependencia del sendero, ¿no? Las ciudades están diseñadas con la infraestructura que permite el petróleo, o en otros casos el gas natural o el carbón, y desmontar eso es bien complicado, ¿no? Pasar a la electromovilidad, en general a las energías renovables, requiere inversiones muy grandes que pueden ser inciertas, que requieren decisiones políticas que no siempre están disponibles, hay cierta desconfianza, ¿no? Y además de la infraestructura están las economías alrededor de los combustibles fósiles, ¿no? Los encadenamientos hacia atrás, hacia adelante, y de forma muy importante las rentas que generan estas actividades, ¿no? Estas rentas son fundamentales para algunos gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, en América Latina, yo voy a tratar de hacer ejemplos de la región, esto se replica, pero con mayor complejidad en los países cuyas economías dependen de los combustibles fósiles. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, tal vez son los casos más saltantes. Entonces, en este marco general, ¿no? de dificultad de avanzar por la transición energética, por la resistencia que hay desde la economía de los combustibles fósiles, hay que decir también, como creo que todos sabemos, hay una condición asimétrica fundamental respecto a la responsabilidad climática y sus efectos, ¿no? Nuestros países no son los principales responsables del calentamiento global, al contrario, pero en varios casos, como los países andinos, vamos a ser los más impactados negativamente por el cambio climático. Hagamos o no hagamos la transición energética rápido, ¿no? Los impactos van a ser muy fuertes, principalmente asociados con la dinámica de la escasez del agua, como ya sabemos, ¿no? Y además de los impactos ambientales y los desastres naturales, hay lógicamente un impacto económico en los productores de combustibles fósiles, ¿no? Si tu principal fuente de renta es esa, es muy complicado plantear que vas a dejar de lado la actividad por una crisis climática de la cual como país no eres el principal responsable, ¿no? Y en este escenario hay un componente diplomático, ¿no? Una agenda de la diplomacia latinoamericana, sin duda, ¿no? Y lo vemos en las NDCs, en las contribuciones nacionalmente determinadas. De los países andinos que he podido revisar, señalan que el sector minero energético no aporta significativamente a las emisiones. Esto es muy claro en Perú, en Colombia. Entonces, en estos países y en general en todos los países de la cuenca amazónica, el problema principal vinculado con el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero está en el cambio de uso de suelos, ¿no? En la deforestación y en las actividades agropecuarias en general, ¿no? Y para el sector energético lo que queda es incrementar la eficiencia energética en la producción. Entiendo que el caso chileno es diferente, pero yo lo que quiero notar acá es que hay como esta sacada de cuerpo, ¿no? Esta idea de que en los países de la región no es tan urgente, no es nuestra responsabilidad, no tenemos que entrar en una transición energética. También tengo la sensación de que en Chile y tal vez en Argentina la discusión está más avanzada que en los países que están un poco más al norte, ¿no? Ahora, esto que he dicho de Colombia y de Perú descansa en buena medida de cómo se mide el tema de las emisiones. Actualmente se mide donde se consumen los combustibles fósiles, ¿no? Entonces un país como Colombia está en verde, pues digamos, está en azul. Pero es un importante exportador de petróleo y de carbón, ¿no?
Lo que pasa es que esto no se contabiliza, las emisiones no se contabilizan domésticamente, ¿no? Esta forma de contabilizar las cosas puede cambiar, sin embargo. Pero lo más probable es que el declive del consumo de combustibles fósiles lleve a importantes desafíos económicos para estos países, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el argumento para la transición cambia, ¿no? Porque ya no es el imperativo climático, sino es el riesgo de una afectación económica para los países. Y acá el concepto clave creo que es el de los activos varados, ¿no? Inversiones en hidrocarburos, en carbón, que pueden dejar de ser rentables y no alcanzar su precio de equilibrio, ¿no? En esa línea los proyectos más caros deberían dejarse de lado. En un escenario de precios bajos, los proyectos con un crudo más pesado en zonas más remotas o con mayores complicaciones de extraer deben repensarse. Hay que recordar que el crudo de mejor calidad y más fácil extracción está en el Medio Oriente, ¿no? América Latina no es necesariamente competitiva en eso. Y entonces ejemplos de esto lo vemos en la Amazonía peruana, ¿no? Inversiones petroleras que ya no van a ser rentables, inversiones en México también que ya no van a ser rentables, que no son viables, y inversiones en refinerías como Dos Bocas en México o Talara en Perú que posiblemente tampoco sean rentables. Y tal vez el caso más evidente es el del carbón en Colombia. De eso quiero hablar un momento. Pero antes, quiero resaltar que a los gobiernos de la región más probablemente se las convencerá con argumentos económicos antes que con argumentos ambientalistas. Quiero hablar un ratito del tema de los minerales estratégicos, ¿no? Ya he hecho unos comentarios sobre los combustibles fósiles, pero ahora un ratito de los minerales estratégicos, los minerales que van a suministrar la transición energética, ¿no? Sabemos que sabemos que la transición energética va a ser intensiva en el uso de minerales. Eso lo tenemos claro, me parece, aunque los diferentes escenarios de transición energética también no están tan claros, no se sabe qué tan rápido va a avanzar el asunto. Hay disputas geopolíticas, creo que un punto de agenda para la región es cómo nos paramos frente a estas disputas geopolíticas, ¿no? El hecho de que las cadenas de suministro de varios de estos minerales están dominadas por China, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, no sé si sigue con esa política, pero la administración anterior tenía una firme decisión de contrarrestar esta dinámica. Entonces, ¿cómo América Latina se para frente a esto, ¿no? Y sabemos que en la región hay pues litio, ¿no? En Chile pues no lo tengo que explicar, en Bolivia, en Argentina, ahora más recientemente en Perú, el cobre, que es otro mineral muy importante, ¿no? Donde tenemos a los dos principales productores del mundo en la región, y la otra cara de la moneda es el carbón en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agenda de gobernanza para la sociedad civil alrededor de esto? Yo creo que en este aspecto lo central es minimizar los impactos que puede tener toda esta ola de incremento de los minerales, ¿no? Todo este impulso adicional al que tenemos en la minería. Yo quiero leerle una cita de un reporte del Banco Mundial del año 2020. Lo voy a leer, ¿ya? Las implicancias de una creciente demanda de minerales pueden ser examinadas de diversos lentes. Por un lado, incrementar las actividades extractivas o de procesamiento podría tener serias implicancias ambientales y sociales si es que estas actividades no se manejan responsablemente para abastecer la demanda del creciente despliegue de energías renovables, ¿no? Entonces el énfasis, esto de si es que viene del original en la publicación, ¿no? Esta idea de que podría haber impacto si es que no se toman las medidas, si esto no se realiza responsablemente, creo que es el punto central. Son unos supuestos muy grandes, ¿no? No se puede pasar a la ligera esto de, oye, vamos a hacer un montón de minería para hacer una transición energética, pero ojalá que lo hagamos bien, ¿no? Si lo hacemos bien, responsablemente, vamos a estar tranquilos. Entonces, creo que la agenda central es hacer que esto se haga de forma responsable. Y el objetivo, me parece que es evitar que los Andes, o bueno, toda América Latina, sean la zona de sacrificio
para una transición energética que ocurre en cualquier otro lugar diferente a donde realmente se realizan las operaciones mineras o, ya que es el interés de la sesión de hoy, donde se instalan pues la energía eólica, los paneles solares, etcétera, no pueden convertirse pues en la zona de sacrificio para que en otros lugares tengamos una transición energética verde o sostenible, ¿no? Entonces, ahí los desafíos son cómo reducir el impacto social y ambiental de la minería, en este caso, incluyendo la descarbonización de la minería. ¿Qué estrategias usamos para sacarle máximo provecho económico a la actividad? ¿Cómo nos beneficiamos al máximo pues, del litio, por ejemplo? ¿No? Yo soy consciente de que esto se ha inflado mucho y que hay unas expectativas que pueden ser desmedidas, pero igual debe haber una agenda para beneficiarnos de esto. Y perdón si escuchan la bulla en mi casa, pero estoy con 3 niños a mi alrededor. Y cómo promover energías renovables en los países andinos, porque un escenario es que seamos exportadores de minerales para la transición energética, pero que acá no ocurra la transición energética. Por lo menos en Perú no estamos en una discusión de electromovilidad ni de cosas de ese tipo. Y los elementos clásicos de la agenda minera pues se mantienen, ¿no? El sistema de concesión, impactos socioambientales, gestión del territorio, recursos hídricos, captura, distribución y uso de la renta, encadenamiento, transparencia, etc. Bien. Voy a hablar rápidamente del carbón, como la otra cara de la moneda de esta discusión de los minerales y la transición energética, ¿no? Y nos regresa a la discusión sobre activos varados. Es importante anotar que la transición energética favorece a algunos minerales y a otros no. Sin duda, el litio va a tener una demanda importante o ya está teniendo un incremento en su demanda. El cobre se estima que 10% adicional en los próximos años va a venir solo de la transición energética, y eso es, considerando los volúmenes del cobre, es muchísimo, ¿no? Pero otros minerales, como el carbón, no. Al contrario, el carbón está en declive, los mercados de carbón están disminuyendo, y países productores como Colombia están en un aprieto, y sobre todo los departamentos donde se produce el carbón, ¿no? Entonces acá sí hay una necesidad de pensar en una transición justa más clara, ¿no? Que incluya los aspectos laborales, los derechos humanos, los impactos en el territorio, las regalías y los encadenamientos productivos. Y también entrar a una discusión más general sobre la matriz energética, ¿no? El carbón es la principal exportación minera de Colombia y es una fuente importante de divisas y de contribuciones al sistema de regalías. Y hay departamentos productores como La Guajira y el Cesar que son altamente dependientes de la economía del carbón para sus presupuestos públicos, para la dinámica productiva local. ¿No? Por ejemplo, entonces, en La Guajira, el PIB de La Guajira es, el carbón representa el 38,4% del PIB de La Guajira y el 35% en Cesar, ¿no? Entonces, no es solamente la cuestión territorial, la cuestión climática, sino hay un tema, o la rentabilidad de las empresas, sino hay todo un tema de departamentos enteros que dependen de este tipo de actividad, ¿no? Entonces, veo que rápidamente me estoy acercando al fin de mi tiempo, voy a tratar de cerrar rápido. ¿Cómo pensamos en una transición basada en energías renovables que sea justa? Que es una de las preguntas que me hicieron. Hay un tema de escala, ¿no? ¿A qué escala pensamos esta pregunta, ¿no? A nivel global, la discusión sobre el consumo, que es lo central en el Acuerdo de París, es importante, pero también está la discusión sobre lo que se conoce como el managed decline o el declive manejado, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de equidad para una discusión sobre declive manejado? ¿Quién debe dejar de producir estas cosas primero, ¿no? En NRGI hemos tenido esta discusión. Los países ricos deben ser los que paran primero, los países que más se beneficiaron del petróleo, ¿no? Pero ¿por qué Alemania inaugura actualmente nuevas plantas de carbón, ¿no? ¿Por qué tendría que hacer esfuerzos Colombia si Alemania inaugura nuevas plantas de carbón? Ya estoy por acabar, quiero hacer solamente 2 puntos adicionales, ¿ya? Uno tiene que ver con el concepto de transición justa, ¿no? El concepto tiene que ver con poner al frente las necesidades de las poblaciones más vulnerables a potenciales shocks anticipados cuando se planifica y se toma decisiones sobre cambios industriales o de tecnológicos mayores, ¿no?
Entonces, que las responsabilidades y los costos estén compartidos de forma equitativa entre los actores involucrados, prestando atención especial a los más vulnerables, sobre todo actores locales. Entonces, esto requiere planificación para minimizar impactos. Ahora, esta es una definición un poco más amplia, porque el término originalmente ha estado más acotado a la discusión de los aspectos laborales. Ahorita voy a hablar de eso, pero sabemos que las transiciones, por más verdes que sean, pueden ser injustas, ¿no? No por emitir menos carbono se acaban pues los problemas. Y sobre la cosa laboral que les decía, yo participo en algunos espacios en que se trata de avanzar estos temas, y lo que más me llama la atención es cómo los actores del mundo del trabajo están muy sensibles en instancias internacionales, globales, como las COPs, las conferencias de las partes sobre cambio climático, están muy sensibles en ser los principales protagonistas del tema, ¿no? O sea, la transición justa de sus orígenes, sobre todo europeos, tiene que ver con la agenda de los trabajadores, lo cual está muy bien. Pero en América Latina sabemos que la agenda territorial es muy amplia, ¿no? Entonces sí, ¿qué pasa con los trabajadores? Es un punto, pero ¿qué pasa con los negocios que están encadenados con la actividad extractiva? ¿Qué pasa con las poblaciones que de alguna manera se articulan económicamente con la actividad, por más que no sean trabajadores? Y por supuesto, ¿qué pasa con la renta de estas actividades? Como veíamos en el caso de Colombia, ¿no? Con los municipios y los departamentos que dependen absolutamente de esto y que no han avanzado en estrategias de diversificación productiva. Es difícil parar estas actividades simplemente. Y también esto aplica para aquellos casos conflictivos con historial de derrames petroleros, como en la Amazonía peruana, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Toda la agenda de remediación de pasivos ambientales, cierre de minas, reparaciones que puede quedar inconclusa. Y el último punto, y perdón que me he extendido, pero creo que este último punto está más acorde con el enfoque de la sesión de hoy. El último punto tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Creo que había expectativa, porque me centré en la dimensión de los impactos de las energías renovables. Lo que quiero decir acá es que todos los problemas que hemos visto con las extractivas y que yo he detallado algunos, se pueden ver con mucha facilidad, se pueden replicar con mucha facilidad con las energías renovables, ¿no? No hay por qué, en realidad no hay ninguna razón para pensar que estas serán mejores o que la implementación de estas va a ser mejor, más allá del hecho de que se emitirán menos gases de efecto invernadero, ¿no? Y tendremos una energía más limpia, lo cual está muy bien, pero sabemos que no se agota ahí la agenda, ¿no? Se pueden replicar los problemas de impactos ambientales en el territorio, ¿no? Pueden incrementarse los conflictos por el agua, la contaminación visual que generan los parques eólicos, la contaminación auditiva, las disputas por la tierra que hemos visto en la agroindustria, en toda la región, el land grabbing, acaparamiento, despojo, ¿no? Que se ve en Perú, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Chile también. No tiene por qué no seguir ocurriendo con las energías renovables, ¿no? Al contrario, y en algunos de los videos que veíamos al inicio se ve con bastante claridad. Tampoco tiene por qué ser que estos proyectos se van a desarrollar sin los problemas de inequidad de género, o sin la opacidad, o sin que sean negocios que no defienden el interés público, que no generan acumulación por desposesión y un largo etcétera. Incluso puede haber impactos ambientales peores, ¿no? El caso de los biocombustibles en la Amazonía peruana es un ejemplo, ¿no? O sea, acá ya eso es una discusión que tuvimos hace como 15 años o 13 años de repente, que apareció la idea de que había que desarrollar palma aceitera a gran escala, o caña de azúcar para el etanol, porque eso era un combustible más limpio. Entonces, para hacer esto podías deforestar miles de hectáreas de bosques amazónicos, y esto pues generaba pues un problema que era totalmente absurdo, ¿no? Porque no por emitir menos gases de efecto invernadero vas a talar bosques, que además eso también emite gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el punto es que en nombre de la energía limpia se pueden hacer muchas barbaridades también, ¿no? Pero también hay una oportunidad de aprovechar la narrativa verde que se abre para que toda la operación tenga criterio de sostenibilidad. Entonces sí hay una agenda de aprovechar
estas oportunidades y en general la agenda que se abre es la de correcta gobernanza de las energías renovables, que es algo que me parece que en la región las organizaciones de sociedad civil hemos trabajado bastante menos que la discusión sobre la gobernanza de las industrias extractivas propiamente. Bueno, me pasé un poquito del tiempo, lo dejo ahí. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Totalmente del interés y totalmente conectado con lo que hemos venido conversando y con lo que tenemos que conversar hoy día. Así que existía ahí un temor de repetir, no repetiste nada, fueron todas ideas muy nuevas y muy interesantes. Así que muchas gracias, de verdad. Voy a tomarme Me unos alegro, minutos gracias. porque hay unas preguntas muy buenas en el chat para que aprovechemos de contestarlas brevemente, ojalá no en menos de un minuto. Nos pregunta Brisa si es que podría tomarse como sostenible la transición justa si justamente se utilizan recursos que se saben que no son renovables y además en el proceso de extracción son generadores de grandes impactos. Entonces, el cruce entre transición justa y sostenible, tú lo has dicho ya, que no es necesariamente, no está vinculado necesariamente. Em, pero enfocándose principalmente en estos recursos que se sabe que no son renovables. ¿Crees que es algo con lo que tenemos que lidiar? ¿Es parte de lo que tenemos a disposición? ¿O se han tomado malas decisiones? ¿Qué crees tú? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Qué difícil responder. Creo que, o sea, si es que ocurre como lo más probable que colectivamente decidamos mantener los patrones de consumo, ¿no?, que hemos tenido, va a haber un impacto material de todas maneras, ¿no? Es ineludible. Eh, Ahora, no todos los impactos materiales son iguales, ¿no? Hay unos peores que otros, lógicamente. Bueno, un criterio pueden ser los gases de efecto invernadero, otro criterio puede ser el impacto a las fuentes de agua, ¿no? Y creo que acá, más que una respuesta científica o técnica, es una cosa política, ¿no? Y por eso decía el ejemplo al inicio de los estados del sur en Estados Unidos, ¿no? Que realmente pues su concepto de libertad y su idea de que yo pues tengo mi camioneta y voy donde quiero, justifica que vayan y hagan guerras en el Medio Oriente, ¿no? Lo cual pues, o sea, nosotros pues en países de Latinoamérica nos suena pues como una locura. Pero claro, no va a haber una salida perfecta ni sostenible si nos ponemos realmente estrictos con el término, si es que se mantienen los patrones de consumo actuales. Esa sería mi Claro, respuesta breve. totalmente de acuerdo. Lo complejo es que muchas veces es un consumo que no está 100% en las manos de los consumidores, a veces son consumos que se nos imponen. eh, Así que, pero me parece un excelente cruce entre, para alcanzar la sostenibilidad, hay que cambiar esos patrones. Y la otra pregunta que tenemos es de Gonzalo Mondaca, que nos pregunta si es que tenemos las capacidades para hacer una explotación minera responsable. ¿Cuáles son las capacidades institucionales que podrían sentar las bases para una transición justa? Aquí en Chile incluso se habla a veces de minería verde como un concepto que está cada vez más introduciéndose en las políticas públicas. ¿Crees que tenemos las capacidades, tenemos la tecnología y la voluntad política para ese tipo de minería? Mira, en esto un poco relativo, ¿no? Porque desde Perú, en muchas de las discusiones, miramos a Chile, en las discusiones sobre minería, como un ejemplo, en muchos sentidos, ¿no? Como, oye, han alcanzado consensos alrededor de la minería, el manejo estatal es mucho más serio, ¿no? Codelco ha desarrollado una serie de programas y de estrategias. Acá sería impensable hablar de minería verde, ¿no? Y de posicionarse con unas estrategias
de articularse con una especie de certificaciones. Entiendo que ha tenido algunos problemas esta estrategia en el norte de Chile, ¿no? Entonces, es relativo. Me parece que sí hay muchas capacidades de la industria minera, sobre todo las más grandes, aunque suena mal decirlo, pero sí creo que han desarrollado más capacidades que las medianas. Por ejemplo, acá tenemos el problema con con el capital nacional y de empresas medianas, y ni hablar de la pequeña minería y la minería ilegal, que es un desastre completo, ¿no? El cero tecnología, cero manejo, verten mercurio al río, y es una desgracia. Y creo que sí hay posibilidades de capacidades tecnológicas. Lo que yo sí veo un poco complejo para el caso chileno es cómo está la legislación alrededor del agua, ¿no? Yo entiendo que tú encuentras agua en tu operación minera y esa es tu agua, más o menos. O sea, no tienes que realmente, no hay una gestión pública de esa agua, y en un territorio pues, que es un desierto, eso es bien complicado, ¿no? Entonces, sí, tecnológicamente se puede hacer, hay todas estas opciones de desalinización. Creo que el reto es no llegar tarde, ¿no? No llegar o sea, no esperar a que realmente haya una escasez hídrica severa antes de desplegar esas tecnologías como se debiera. Esa sería mi respuesta a esa pregunta, que también es bien difícil, ¿no? Sí, o sea, no, están buenas pero difíciles las preguntas, así que aquí es solamente para saber tu percepción. Eh, Voy a decir la última pregunta que nos acaba de poner Noé para que la responda, ojalá en una frase para poder continuar con lo siguiente, pero nos pregunta, no va a poder responder esto en una frase, perdón. ¿Cómo debe ser la transición en el Perú para no afectar la economía de las comunidades si la minería es la que más aporta al Producto Interno Bruto? Más que cómo debería, alguna idea de cómo poder sobrellevar esa dificultad que pasa también en muchos de los países de nuestra región. Actividades contaminantes son las que más aportan a nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cómo bypassamos esa dificultad? O alguna de las formas que tú manejes, conozcas, opines. Yo creo que en el caso peruano se ha avanzado bastante en la gestión ambiental de la minería, ha mejorado muchísimo. Me parece que hay también una oportunidad adicional de navegar esta ola de minería sostenible, minería verde, minería articulada a las energías renovables, para descarbonizar la actividad minera, para hacer un trabajo más serio con los relaves, con la economía circular. Creo que estas ideas están avanzando poco a poco. La actividad minera es bien polarizada en Perú, no hay consensos alrededor de la actividad minera y suele ser conflictiva, pero sí está avanzando. Yo sería optimista respecto a eso. Lo que sí creo, la transición energética en el Perú, creo que se ha avanzado muy poco en la discusión sobre la electromovilidad. Tenemos un montón de energía hidroeléctrica, y está muy bien, pero en la electromovilidad estamos muy lejos, ¿no? Entonces, el riesgo es que exportemos minerales para que la electromovilidad se dé en otros lugares y no en Perú. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tu tiempo y por entregarnos estos conocimientos en esta sesión. Sin duda nos dejaste con dudas y respuestas para poder seguir a la siguiente fase. Así que muchas gracias también a todos los que nos están viendo y que están poniendo sus dudas por el chat. Pueden seguir poniendo sus dudas o comentarios a lo largo de toda la sesión. Y ahora le devuelvo la palabra al maestro de ceremonias, Felipe Fontecilla, para que nos cuente cómo seguimos en esta cuarta sesión de los diálogos regionales por la transición justa. Súper, muchísimas gracias Felipe y muchísimas gracias Juan Luis también por la tremenda presentación que nos entregaste, súper completa y como bien decía Felipe, bien añadir a construir en base al conocimiento que ya llevamos explorando varias semanas. Así que muchísimas gracias. Bueno, la siguiente actividad, ya como estarán acostumbrados quienes nos han acompañado, corresponde al trabajo que haremos en subgrupos y para ello yo ya les he asignado las diferentes salas, similarmente a como lo hicimos la semana pasada.
vamos a trabajar con la metodología del Café del Mundo, donde básicamente van a tener 15 minutos para responder a una pregunta y sus facilitadores y registradores irán rotando a través de las salas, así que tendrán la oportunidad de conocerse un poquito más en profundidad y de ir tocando diferentes temas. Así que, sin más que añadir, sus facilitadores y registradores les darán las preguntas y las instrucciones para seguir este proceso, así que voy a abrir todas las salas y nos vemos en el otro lado del hiperespacio, del ciberespacio. Juan Luis, eres completamente bienvenido de unirte a esta sesión, pero si no también quedas libre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gusto nuestro. Y para el Adiós. resto, Gracias, Juan Luis. Gracias, estamos en contacto. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao. y para el resto ya debió haberles llegado de invitación y yo los voy a estar trayendo, o les voy a estar avisando cuando queden poquitos minutos para terminar. Pino, no te encuentro. Hola a todas, todos. Qué bueno Hola. ver caras Hola. conocidas en sesiones pasadas. A Andrés Lagarrille también, desde Chile. Nos hemos visto en algunas otras instancias. Aline, ¿tú vas a estar como facilitadora o como registradora? No te escucho. No se me escuchaba, ¿cierto? Ahí Ahora sí. sí. Ya, sí, voy a estar como facilitadora. Ya, perfecto. Entonces voy a estar yo registrando. De todas formas, les voy a hacer una pequeña introducción. Esta asamblea tiene como por objetivo, idealmente, lograr hacer un pequeño mapeo de algunos conflictos que se den a propósito de energías renovables. Puede ser de la instalación, de la operación de las mismas, etc. Y van a ir pasando por distintas salas o por distintos temas. Les van a tocar 3 preguntas distintas acerca de 3, comillas, tipos de energía o tipos de infraestructura energética distintos. El primero va a ser solar, ¿ya? Así que les vamos a proyectar un mapa que tiene una muestra, no necesariamente totalmente fidedigna, pero sí ilustrativa, de cómo está distribuida la energía, la infraestructura de energía solar en los 4 países seleccionados, es decir, en Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Para que podamos responder en conjunto esta primera pregunta y podamos también tener luces de a qué nos estamos enfrentando, cuánta efectivamente infraestructura solar hay. Mi nombre es Felipe Pino, soy abogado de Chile, coordinador de este proyecto, y me acompaña Aline. Adelante, Aline, preséntate. Gracias, Felipe. Bueno, mi nombre, como sale ahí, es Aline Burgos, no solar, porque estamos con el tema de la energía solar. Y bueno, trabajo en la universidad, en una universidad grande de Chile, la Universidad Católica, psicóloga de profesión. Así que nada, muy contenta de estar acá. Es segunda vez que participo de estos espacios y en verdad han sido súper nutritivos. Espero que igual para ustedes también sea un espacio de compartir experiencia y que aprendamos mutuamente, que yo creo que eso también es uno de los grandes objetivos de estos diálogos o de estas preguntas que les vamos a ir haciendo para potenciar mucho más el diálogo. Así que nada, encantada de estar acá. Les pediría que a medida que vayan hablando, se vayan presentando, ¿ya? Porque estamos un poco atrasados, se alargó un poco la presentación de José Luis, así que a medida que vayan pidiendo la palabra, se van presentando quiénes son, de dónde vienen y nos van comentando. Súper, perfecto, gracias Felipe. Bueno, acá está el mapa relacionado a la infraestructura solar. Bueno, como ven, gran cantidad dentro de Chile, Argentina, un par en Bolivia, bueno, más que un par, y otros en Perú. Entonces, primero me gustaría consultar si alguien de ustedes vive como en alguna de estas regiones, ya sea Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Matilde y Carlos somos de Córdoba, Argentina, Río Primero. Estamos ahí
al medio, arriba de la Pampa. Ahí están. Los veo. Ah, desde acá los veo. Bueno, de ahí de ¿Se ven donde ahí? dice Córdoba, a la derecha, poquitos kilómetros estamos nosotros. Por acá. Un poquito más abajo el curso, más hacia, desde el centro donde dice Córdoba, ¿Sí? a la derecha, apenas a unos kilómetros. Mm, Ahí estamos, sobre esa línea amarilla que va a Santa Fe, que es la ruta 19. ya. Ah, claro, como por ahí. Sí, sí, exacto. Em, les queríamos preguntar, puede ser a Carlos o Matilde o el resto de los presentes, pero ¿existe alguno de ustedes que viva cerca de algún proyecto de una planta fotovoltaica o de algún proyecto solar que ustedes vean que está generando algún tipo de conflicto ambiental? No, acá no. O sea, sí, desde el gobierno se ha implementado, ¿no es cierto?, facilidades para que la gente pueda acceder, especialmente al tema de los calefón solares o alguna otra actividad. Pero no, en San Luis sí sabemos que hay, por ejemplo, la zona de la Punta, que es donde está toda la infraestructura del gobierno, o sea, está la casa de gobierno y todo lo que es todo con energía solar. Sí, lo que me informé a través de páginas de ambiente esta semana es que acá a la parte de Tras la Sierra de la provincia de Córdoba, no recuerdo bien si es en la parte de Cura Brochero, se han desmontado 80 hectáreas el año pasado, una empresa china les dijo a la gente de la zona que es con motivo de hacer allí instalación de paneles solares. Pero la gente a la fecha no se ha hecho nada, ha quedado desmontada las 80 hectáreas, y bueno, la gente está movilizándose para ver qué pasa con eso. Súper. Súper. Excelente 80 dato. hectáreas de monte nativo. Y Andrés, si vives como en algún lugar cercano o sabes de algún conflicto que pueda estar relacionado. No, la verdad es que para ser bien honesto, en el área donde yo vivo no se ven muchos de estos proyectos, salvo, o sea, cuestiones domésticas nada más, como las que comentaban y de muy, muy baja escala. Entonces, desconozco francamente sobre áreas que estén en conflicto con este tipo de proyectos. ¿Y Noé? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el mapa, si me ubicas en el mapa, yo estoy en la zona norte del Perú, de frontera con Ecuador. Todas las plantas solares están al sur, como es cerca de la frontera con Chile, Arequipa, Moquegua, Tacna. En Piura tenemos una planta pero eólica que está en funcionamiento, pero no tenemos solar. Y, por ejemplo, ¿sabes si hay algún conflicto como ya más por estas zonas o también en esta zona sur que comentabas? ¿Conoces algo? Bueno, no, con las energías solares hasta al menos no se ha escuchado ningún comentario negativo o un conflicto. Yo sigo los conflictos que monitorea la Defensoría del Pueblo mensualmente. No hay ningún conflicto con energía solar o energía eólica. Lo que sí abundan pues son los conflictos mineros con hidrocarburos, etc. Actualmente hay 80, lo que quería decir a Dahmer, en el Perú hay 80 conflictos mineros. No es que la minería está trabajando como se quiere. En el Perú ahorita hay 80 conflictos mineros, sin contar los conflictos por hidrocarburos. Perfecto. Estaba viendo otra parte del mapa, que estaba como por acá. Claro, tú me ubicas, estoy acá, en el norte. Sí. Cerca, Bueno, con Ecuador. en general, como decía los compañeros de Argentina, uno de los conflictos que ocurre mucho con los paneles solares es que como la tecnología, cuando se empezaron a hacer los paneles solares, la tecnología no era tan avanzada, se necesitaban espacios muy, muy grandes para llegar a una energía
que pudiera alimentar a una población o que pudiera ser un aporte significativo al sistema interconectado. La tecnología ha ido avanzando, como bien dice Noé, en general, y en Chile también ocurre, los proyectos se tienden a hacer hacia el norte, que es más desértico, en Perú, el sur, pero cuando no, ocurren estas cosas como la que nos señalaba Matilde, y en general los problemas se repiten sin consultarle debidamente a la comunidad, etc. Y también van a ver después, existe un vínculo complejo entre cuáles son los materiales que se utilizan para hacer estos paneles solares, de dónde salen, y a qué minerales metálicos le ponemos interés. Entonces ahí como que no hay un conflicto necesariamente directo con dónde se van a instalar los paneles, pero hay un conflicto, o puede haber un conflicto un poco invisibilizado de qué y dónde estamos explotando para alcanzar los minerales con que hacemos estos paneles. Sí, en Perú, como decías tú, han aprovechado la zona desértica. Tacna, Moquegua y Arequipa tienen zonas bastante desérticas. Nosotros también tenemos, pues no lo han aprovechado. Y ahorita, ahorita operan 7 plantas solares en Perú. Hay una que se está haciendo, que es una grande, que va a funcionar cerca de Lima, Ica. Entonces parece que no hay problemas de tipo ambiental y las comunidades lo aceptan con mucho agrado. Ya el problema de la importación de los equipos, de repente, eso podría ser algún problema ya más adelante. Una duda de qué extensión estamos hablando generalmente con los proyectos fotovoltaicos. ¿Hay algún parámetro, no? Matilde, ¿cuánto eran el ejemplo que dabas tú? ¿80 hectáreas? Ahí montaron 80 hectáreas Ya. de monte nativo. Sí, Bueno, que y ayer justamente, disculpen, pero o Adelante. sea, paradójico, justamente ayer nosotros estamos haciendo una diplomatura en Derecho Ambiental y uno de los opositores hizo la salvedad de que, o sea, esas 80 hectáreas significa que fueron toda esa masa arbórea despedir el dióxido de carbono porque es la que se retenía al momento de estar plantado. O sea, que todo eso vuelve a la atmósfera. Totalmente. Es un daño ambiental grande. Además que en lo que se ve en el mapa, en el caso Chile, son áreas que tienen como harta presión sobre el uso del suelo igual. Entonces, sí, pues. Me imagino que ahí también hay para cuestiones tan grandes, o sea, 80 hectáreas mal puestas en una comunidad en el norte, en una pampa regada, por ejemplo, puede ser igual un tremendo... Claro. Una tremenda incompatibilidad, digamos. Por ejemplo, en el Perú, en Sullana, específicamente en la zona de Sullana Paita, se arrasaron más de 30.000 hectáreas de bosque seco para instalar caña de azúcar. Imagínense. 30.000 hectáreas de bosque seco para instalar caña de azúcar para hacer etanol. Producir etanol y etanol que lo exportamos. No lo consumimos. Uh-huh. Somos productores de etanol que no lo utilizamos, pero sí somos importadores de petróleo en 90%. O sea, exportamos 90% de etanol e importamos 90% de petróleo. Claro. Es la paradoja del Perú, pues. Bueno, y para aportar también a esta conversación sobre los riesgos, porque nos dieron 5 minutos más, no sé si lograron verlo en pantalla, pero de los posibles efectos negativos de esta transición energética hacia la solar, que en general siempre la solar se ha visto como un poco como la más inocua, diría yo, y que la gente puede tener paneles solares en sus ventanas o en el techo de sus casas. Está ocurriendo algo que yo considero al menos un poco peligroso, que es que se están haciendo modelos híbridos solares con otros. Entonces, en el fondo, algunas centrales termoeléctricas están llamándose, por así decirlo, centrales termoeléctricas híbridas, porque tienen paneles solares también dentro de su producción. Entonces, es como similar a lo que ocurre con la biomasa, como que se esconde un poco un impacto que no se mitiga al 100%,
en vez de invertir o en vez de pensar cómo hacerlo de mejor manera. Así que yo aquí pongo sobre la mesa, no sé si han escuchado el concepto de la descentralización energética. Yo creo que eso es como algo que, si pensamos en una transición justa en términos solares, tiene que ir de la mano sí o sí. Es decir, no podemos tener hectáreas de, hectáreas de paneles en el norte para que esa energía llegue hasta el sur. Tienen que ser extensiones mucho más pequeñas que puedan dar energía a nivel mucho más local. Eso es un poco como la forma más renovable, no convencional que tiene este tipo de energía fotovoltaica que, al menos en Chile, no sé cómo pasará en sus países de residencia, pero todos los días se están presentando proyectos de energía fotovoltaica. O sea, es como, es una tecnología que ya está aquí, ya está instalada y se sigue expandiendo. O sea, si ven el mapa, pareciera que es como nuestra principal fuente de energía y no es así todavía, pero Claro, claro, o sea, respecto a lo que dice, en realidad debería ser, bueno, Argentina es una gran extensión, un país muy extenso, en lo ancho y en lo largo. Y en realidad lo que se debería, pienso, hacer es una localización de acuerdo a las posibilidades de cada región, porque no todas las regiones pueden dar energía solar, como no todas energía eólica o geotérmica, o empleando la energía del océano, del mar. O sea, creo que debería distribuirse el tipo de generación energética de acuerdo a las posibilidades ambientales del lugar. Sí, por otro lado, de acuerdo a lo que uno ha ido viendo con respecto a la cuestión técnica, ¿no es cierto?, y de la energía solar, hay muchísimas formas de producirlo. Lo que pasa es que, bueno, no se invierte, o sea, tenés tejas solares, tenés asfalto solar, tenés paneles solares que se colocan en distintos lugares que no incomodan. Es más, creo que fue China o que logró realizar energía solar a partir de una gota de agua. O sea, hay mucha tecnología dando vuelta, pero lamentablemente no se invierte, no sé por qué razón, bueno, será cuestión de ver cuál es la razón que no se invierte para que eso baje a la realidad. totalmente de acuerdo por aquí, al menos. Nos Creo que nos va queda, quedando eso sí, Sí, muy poco tiempo. ¿Cuánto va quedando? nos van a Como... cambiar ahora, así que eh, hasta que llega la conversación solar, ah, ya, ok. nos van a cambiar y les va a tocar otra sesión con otra energía. Pero fue un placer conversar con ustedes. Nos vamos a ver igual después de la plenaria, así que muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones. Gracias. A ustedes. Gracias. Creo que ya se fue. Voy a esperar a que llegue el próximo. Ahí viene. Volviste. Es que parece que me tengo que cambiar yo mismo a mí mismo. Bueno, nos vemos. Ya. Bueno, Ya. Bien, aquí estamos de vuelta. Me quedo pegada a veces o no. Voy a... Yo te. No, te he escuchado bien. Ya, quizás Víctor, esté apagando la cámara que se me va quedando pegado un poco, pero no pasa muy poco. Cada vez menos. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, ¿Te parece que tenemos una sesión bilateral? No sé si estabas con más gente que se fue retirando. Pues sí, había, el grupo era como de 4 o 6 personas, pero no sé qué pasó. Voy a preguntar para ver si nos combinan con otro grupo y si no, le damos nomás con una sesión más íntima. No. A ver, voy a ver las salas. ¿Y Víctor, tú de dónde eres? Yo soy boliviano, pero vivo en Ciudad de México. Mm.
Bueno, aprovechando, yo creo que igual me voy a presentar. Mi nombre es Aline Burgos, como aparece ahí. Trabajo en una universidad y nada, está bien interesante lo que se va dando. Es una temática que suelo abordar bien poco, pero que igual ya está como bien latente. Así que feliz de seguir escuchando ahí más opiniones, más conocimientos respecto al tema. Bueno, eso. Yo, Felipe Pino, de Chile también, abogado dedicado a temas medioambientales, así que genial poder conversar contigo de esto, Víctor. ¿De qué temas estaban hablando en la sesión pasada? De, ¿De qué de energía? cómo los conflictos asociados a la minería de Perfecto. litio, cobre y otros asociados a la transición en los países. Perfecto. Ujú. Bien. No sé, Felipe, si te dijeron algo, ¿me vamos a juntar o...? Les pedí que nos mandaran más gente cuando pudieran, pero Ya. Le damos nomás por mientras. sí, comencemos nomás. Bueno, nosotros vamos a estar centrados en lo que tiene que ver con la energía solar, si no me equivoco. Bueno, y este es el mapa donde estaría como la mayor cantidad de infraestructura relacionada a esto. Y no sé, Víctor, si conoces, si vives cerca de algún lugar donde se encuentren esta infraestructura y si sabes, partiendo por algún impacto que pueda estar generando, ya sea a nivel social, económico, ambiental. No, la verdad es que no estoy al tanto del desarrollo de energía solar allá. O sea, por el hecho mismo de que no vivo allá. O sea, sí estoy al tanto de otras, pues de cómo está en general el tema de la transición, pero no estoy al tanto de qué se ha desarrollado en el tema de energía solar o eólica, que sé que no es mucho. Ahorita como que no hay el avance en general en energías renovables no es muy fuerte. Entonces, básicamente se han estado como centrando en energía hidroeléctrica, que en realidad no es limpia, pero los proyectos más grandes tienen que ver con eso, más que con solar o eólica. Pero, por ejemplo, ¿sabes de algún impacto que pueda tener esta energía en alguna región o se te ocurre alguna idea relacionada a eso? No, pero pues yo creo que como en todos los proyectos, en realidad el principal riesgo es entrar en los territorios sin consultar, ¿no? Y es decir, sin prever los impactos sociales y ambientales que puede tener en la gente que vive ahí, ¿qué es lo que se suele hacer? Es decir, el error en temas de transición, como ocurre también con los fósiles, tiende a ser ese, ¿no? Que se avanza sin tener en cuenta, pues como lo básico que debe tenerse en cuenta para cualquier proyecto. Sí. Se nos une Valentín. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, estoy aquí. Bienvenido. Super. Bienvenido. Muchas gracias. Es que mi Zoom se me salió del otro grupo y me metí en aquí por optimizar. El destino. Bueno, Valentín, como puedes ver, estamos abordando el tema relacionado a la energía solar. Y primero preguntarte si vives como en alguna de estas regiones o cercano a alguno de estos puntos que muestra el mapa. Ninguno, vivo en Estados Unidos del Norte. Ya, bastante retirado, pero bueno, lo mismo que le preguntamos a Víctor, si conoces algún posible impacto que pueda tener esto, ya sea a nivel medioambiental, social, económico, relacionado a la energía solar. La energía solar es bien diferente, pero tenemos que también recordar que no todo el tiempo recaudar el solar de energía trabaja mucho, porque hay días en donde está muy nublado y no se requiere tanta energía del porcentaje y se requiere de otro respaldo de sistema.
Entonces hay que encontrar formas de infraestructuras y seguros para dar energía electrónica para la gente de la región. Y también hay que ver eso. Digo, en medios de el ambiente de seguridad, yo creo que, no sé, no soy muy fuerte en el tema. Ya de ahí seré solo un... Perfecto. Igual, en todo caso, no, en el fondo aquí es compartir los conocimientos o las opiniones que tengamos y poder conversar un poco de cuáles creen o cuáles han visto, si es que fuese el caso, cuáles podrían ser esos impactos. En el grupo pasado nos hablaban de que existen impactos relacionados con la deforestación para la instalación de estos paneles. En muchos de los casos, los paneles se ponen en desiertos y no hay mayores riesgos de deforestación, pero cuando no, estamos frente a ese riesgo y bueno, para qué decir que la deforestación en sí misma tiene riesgos ambientales, sociales y económicos que ustedes ya deben conocer. Y también otra cosa que a mí me gustaría como traer al debate y que se relaciona con lo que decía Víctor, de entrar a un territorio sin la autorización o sin una debida consulta. Pasa mucho que a ojos de el Estado nacional, el desierto es como un lugar vacío que podemos ocupar con lo que sea necesario ocupar, pero también coincide que los desiertos son por lo general territorios que están bien habitados por comunidades indígenas o pueblos originarios y que la instalación de paneles solares muchas veces también altera como sitios de significación cultural para esa gente, que es una afectación, yo diría, irreparable en particular. Entonces también ahí hay como una invitación a no pensar en los desiertos como territorios vacíos que podemos llenar de paneles, sino que también territorios en los cuales habita gente y ecosistemas, para qué decirlo. Sí, tengo un poco de mala señal, así que quizás tenga que apagar la cámara, pero claro, me parece súper interesante eso que comenta Felipe, como relacionado a dónde empezar a instalar estas energías, cómo abordarlas también dentro de qué territorio, no sé, ahí también adueñándome un poco de las palabras, más que... claro, porque yo tengo muy poco conocimiento respecto a los impactos que puede llegar a tener esto. Yo pienso, claro, poner el desierto, ya hay como instalar todo, pero igual es un tema que, claro, que va como invadiendo ciertos espacios. También yo creo que es un tema como a pensarlo. No sé si Víctor o Valentín también consideran algún otro aspecto relacionado a la energía solar que hay que como prever, tener en consideración. Estaba ahorita leyendo un poco más sobre lo que está pasando allá. Y pues sí, en realidad la capacidad instalada por energía solar es muy baja. Es muy poco lo que se ha instalado. Son 5 plantas nada más por ahora. Y el potencial es muy grande porque Bolivia tiene un alto nivel de radiación, igual que Chile. Junto con Chile creo que son los 2 países que tienen más radiación solar. Pero la inversión, sobre todo así de estatal, y lo que he podido leer es que no hay como una regulación acorde para permitir que también sea iniciativa privada o de pequeños emprendimientos que quieran hacer proyectos de energía solar en comunidades o de manera independiente. Entonces ahorita solamente el Estado lo puede hacer y eso también es una limitante y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque parte de como de la autodeterminación o de cómo quién decide cómo producir su energía, pues si no hay una base legal que permita hacer esto, es muy difícil, ¿no? Que crezca la generación de electricidad por fuentes solares y que pueda añadirse al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces hay muchas limitantes como para que esto crezca y creo que eso es importante también a considerar de qué forma se está haciendo, quién lo está haciendo, quiénes pueden hacerlo, cómo se está planeando como esta apropiación de la tecnología en cuanto a energía solar.
Me parece muy interesante lo que señalas, Víctor, porque efectivamente hay una apropiación de esa tecnología que muchas veces se lleva a un plano sumamente legal. O sea, quién puede comprar, se puede abastecer de esta tecnología para poder invertir en ella y no se le da facilidad a la gente para que pueda tener una economía solar, comillas, a baja escala. Puede ser para calentar su agua necesariamente, no para abastecer toda su casa, pero es muy interesante el concepto que nos aportas de apropiación tecnológica. Valentín, creo que querías decir algo. Tenía la mano levantada. Sí, en términos de la privatización de compañías solares, yo me gustaría estar a favor y en contra de ese tema, de ese asunto, porque yo creo que debido, por ejemplo, en mi país, México, hay una distribución privatizada que extranjeros usualmente se apropian de acciones o de las marcas de infraestructuras de estadísticas de mi país y, y el aumento de dinero. Y también la privatización se debe de regularizar, porque si hay un extranjero que tiene dinero, sí es bueno a distribuir las riquezas y las infraestructuras en el país. A veces hay intenciones malas, tendrán una agenda privada, como podrían tener el golpe de Estado, como sucedió en Bolivia. Hubo muchos factores debido a eso, pero lo que yo sé es que sí hubo compañías extranjeras que tenían intereses no éticas en términos de las riquezas que tiene Bolivia, y sí puede brindar distribución de riquezas y iniciativas públicas y privadas para la gente. Yo diría regularizar la privatización de los solares, porque si el país latinoamericano crea o inventa un nuevo marco de infraestructura solar y quiera distribuir esa idea, o lo puede proteger con las ideas, por supuesto, con esa infraestructura solar, ¿cómo se puede regularizar en términos de la privatización de la idea? Esa sería mi recomendación. Sí, súper interesante en verdad. Me quedo con la idea como de no descansar, por así decirlo, en la privatización para ser impulsor de esta energía. Eh, Bolivia es un ejemplo en el cual no hay posibilidad de inversión privada en este tipo de energías. Tiene sus pros y sus contras. Son proyectos que son bastante distintos a otros proyectos que son sumamente privados en el fondo. Pero claro, existe un riesgo como son tecnologías nuevas, están desreguladas y en la desregulación siempre hay un riesgo y como dice también, eh, ay, se me perdió tu nombre, perdón, Valentín, Sí, intereses exactamente. por debajo. Sí, y también me gustaría agregar también que organizaciones internacionales también no se intermetan en los asuntos internos de los países que tienen iniciativas de la energía solar, porque también puede ser otro factor de un asunto político complejo dentro de lo que pasó, como digamos en Bolivia. Digo, yo sé que no soy boliviano, pero nada más dar esas recomendaciones desde el exterior, proteger los intereses del ciudadano del país y también su Sí, bienestar. sí, muy interesante eso. La verdad, quizás como una autonomía, yo me imagino, como de los territorios. Como que bien interesante. Exactamente. Ajá, exactamente. Lo dijo bien su excelencia. Súper. Ya vamos terminando, vamos a pasar a la tercera y última ronda, así que muchas gracias. No había visto que había llegado Daniel, como estaba compartiendo pantalla, pero bueno, muchas gracias también por el espacio. Eso, y nos vemos en la plenaria. Muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones. Nos vemos pronto. Gracias. Voy a esperar a que lleguen los siguientes moderadores y voy a mover.
en otras conversaciones antes, ¿cierto? Sí, efectivamente, hemos tenido 2 rondas, con esta es la tercera ya. Ya, esta es la tercera y última, se va acabando. Bueno, tal como les deben haber comentado antes, estamos cada uno abordando diferentes temáticas. Nosotros vamos a hablar como de la energía solar, así que a medida de que vayan interactuando o dando sus opiniones, comentarios, les pedimos que vayan presentándose, nombre, de dónde vienen, país, para también que nos vayamos conociendo. Entonces, lo primero, preguntarles si alguno vive cercano a alguna de estas instalaciones o conoce de cerca más la experiencia de alguno de estos sectores. ¿Cercano a Y alguna planta fotovoltaica central? parece que no. Bueno, pero bueno, en verdad la pregunta de esta última ronda es ¿qué necesita la infraestructura asociada? Es decir, la energía solar, y ahí Felipe igual me puede apoyar quizás con los términos más exactos. ¿Qué necesitan esto para la transición, perdón, asociada a la transición para lograr que sea justa? Claro. ¿Cómo se les ocurre? Para eso, en el fondo, o sea, la pregunta previa es como si ustedes conocen cuáles son los posibles riesgos ambientales o sociales económicos que podría tener como la energía solar mal implementada. ¿Lo han escuchado o han visto como conflicto a propósito de centrales fotovoltaicas o solares? Yo conozco, bueno, por ejemplo, acá en México hay un tema con las energías solares en los desiertos, porque podrían, o sea, si bien o sea, tenemos como una cantidad de sol bastante considerable y una gran cantidad de desierto, podría afectar a ciertas especies, o sea, podría afectar a la fauna, ¿no? Porque pues no están acostumbradas a tener grandes extensiones de sombra, entonces podría haber ahí un desequilibrio pues ecológico. Perfecto, ahí hay un riesgo ambiental a la fauna. Muchas veces, también lo hablamos en grupos anteriores, se ve como el desierto como algo vacío, en el fondo, desprovisto de población y desprovisto de biodiversidad, cuando sabemos que incluso hay especies que viven solo en los desiertos y que requieren de especial protección, para qué decir las comunidades que viven en los desiertos. ¿Algún otro conflicto que se les venga a la mente que podría ser producto de esta energía? Mira, bueno, acá sobre todo en Calama, en Toconao, San Pedro, ¿no es cierto? Existen proyectos así fotovoltaicos o de paneles solares, qué sé yo, que en realidad también se asocia un poco a lo que mencionaba acá Guillermo de México, con respecto obviamente se ven a veces aves, ¿no es cierto?, un poco desorientadas también por este sector, y otro que es importante también son las destrucciones de sitios arqueológicos, es algo bien preocupante porque desde San Pedro de Atacama a Calama era un lugar ocupado por tráfico de arriería, ¿no es cierto?, y no de arriería, sino que estamos hablando de tiempos después del arcaico tardío, de los tiempos formativos, donde se genera todo este traslado que se hace desde Toconao o de la misma Argentina hacia la costa de Calama y pasando hacia Antofagasta, es donde se destruyeron caminos troperos, caminos de descanso, sitios arqueológicos de ocupaciones de diferentes tiempos, ¿no es cierto?, y en diferentes pisos ecológicos. Y eso también, ahí se pone la balanza, o sea, claro, pero lo que más preocupa es que estas instalaciones de todos estos paneles solares van en beneficio de la minería, no van en beneficio de la ciudad, no van en beneficio de los pueblos altoandinos como Toconao, San Pedro, Aiquina, Talabre, Peine, estoy hablando de Atacama la Alta y Atacama la Baja, y resulta que toda esta energía se la lleva la minera, que aparte de llevarse la energía, se llevan las aguas, se llevan los minerales, contaminan,
producen cáncer, conflictos socioambientales, geopolíticos, o sea, ¿para qué decir? O sea, es una cuestión gigante. Entonces, el desarrollo, pero para las mineras, ¿no? Pues entonces, como se dice, el agua cae para algunos molinos, no, pues no cae para todos. Entonces, ese es un problema que tenemos acá cerca, llegando a Calama, llegando de San Pedro, hay un parque ahí, se destruyeron sitios arqueológicos. Entonces yo creo que también eso también es preocupante en realidad. Súper buen punto, Rudecindo. En verdad, efectivamente, lo mismo que decía, los desiertos se ven como lugares desprovistos de todo, de cultura, o sea, de personas, de fauna y de cualquier cosa que podría ser interesante para la población y se destruye sin más. Así que súper importante, es un conflicto que sea con toda la energía, no consultar a la gente del territorio, que es precisamente la gente que sabe que está en esos lugares ahí, que ancestralmente se ha pasado ese conocimiento. Así que ¿Sabes? una súper Perdón. buena combinación de conflicto cultural, social, económico, de todo. Y Guillermo, también creo que me iba- gustaría agregar, Dale. algo que se me ocurre de pronto es que igual los residuos de esas celdas solares, o sea, los residuos, ¿a dónde van a ir a parar? O sea, si van a ser si van a ser realmente parte de una economía circular o de verdad van a ser residuos que van a terminar ahí contaminando zonas, o sea, ya sean arqueológicas o comunidades, o van a terminar en tiraderos de África, ¿no? Donde también se ha visto muchísimo. Entonces, también, ¿qué onda con esos residuos? Yo quisiera, aprovechando la intervención de Guillermo, Dale, Gonzalo. una buena pregunta es, o sea, lo que sucede con las energías renovables y particularmente la solar, al menos en Bolivia, es que no hay un plan, ¿no? Se han instalado unas pequeñas plantas con mucha pompa y sonaja, pero en realidad es un porcentaje muy pequeño de toda la energía que Bolivia utiliza y que genera a través de otras formas, especialmente termoeléctricas, pero no hay una perspectiva, es decir, no se ha planificado cómo aprovechar las energías renovables. No se sabe si vamos, ni siquiera se ha mencionado que podría haber economía circular, ¿no? En estos nuevos emprendimientos. Y todo el tiempo están pensando en que la energía se va a generar a través de megaproyectos, cosas muy grandes, ¿no? Hidroeléctricas gigantes o más explotación de gas para tener termoeléctricas que sigan generando la energía del país. Entonces, yo creo que al menos Bolivia y muchos otros países de Latinoamérica no se han planteado, no tienen una estructura ni de discurso y menos institucional que se plantee el desarrollo de energías renovables y menos con una perspectiva descentralizada que busque reducir los impactos y aumentar los beneficios para los consumidores. Genial, sí, qué interesante también escucharle. Rolando, no sé si estás por ahí, si nos escuchas. Parece que no. Seguimos nomás. Sí. No, o sea, todo lo que nos han dicho está perfecto. De hecho, creo que son de los grupos que más se maneja en términos de impacto. La pregunta ahora, y que la han esbozado en sus palabras, es ¿cómo hacemos entonces para que la transición de energía a energías solares, que uno podría decir que de todas maneras es un avance, es un progreso, cómo hacemos para que esa transición sea justa? Algo esbozaba Gonzalo respecto de que tiene que haber un plan, totalmente de acuerdo con eso. Los problemas que nos compartía Rudecindo y Guillermo son un poco más complejos de sortear. ¿Cómo hacemos para poner paneles solares y no afectar sitios arqueológicos? ¿Cómo hacemos para que no afecte la fauna? ¿Qué piensan al respecto? Nos quedan 5 minutos a propósito. Bueno, Yo igual. quisiera... Sí, adelante, Gonzalo. Adelante. Ya. Entonces termino cerrando. No hay un plan y tampoco hay una base
tecnológica suficientemente fuerte. De hecho, Bolivia está mucho más atrás que Argentina o cualquiera de sus vecinos, mucho más lejos todavía de México, en cuanto a desarrollo académico, científico, tecnológico. Entonces, para Bolivia va a ser muy, muy difícil entrar a la dinámica de las energías renovables porque no tiene una base científico-tecnológica fuerte capaz de sostener estos proyectos y hacerlos sostenibles, hacer innovación y hacerlos crecer. La principal, con esto termino, la principal experiencia y muy reciente de Bolivia en este sentido es el fracaso del proyecto de industrialización del litio. Tenemos desde el 2008 se iniciaron exploraciones, investigación piloto, etcétera, para desarrollar una tecnología y explotar litio en el Salar de Uyuni, que es la reserva más grande del mundo, pero que sin embargo después de 10 años no hemos podido certificar, es la, digamos, es el lugar donde hay más recursos de litio, pero Bolivia hasta ahora no tiene reservas certificadas, ¿no? Después de 10 años. No se ha patentado ninguna de las metodologías que se han utilizado allí para explotar el litio, y es porque no hay articulación entre el Estado y los sistemas productivos con la academia y el sistema científico-tecnológico, además de que el sistema científico-tecnológico es muy, muy débil. Entonces, yo creo que ahí está, al menos para Bolivia, la principal debilidad para montarse a esta movida mundial por las energías renovables. Guillermo, ¿quería también comentar algo? Sí, bueno, me gustaría agregar a lo que dijo Gonzalo, que igual el trabajo de las ONGs y de la sociedad civil es muy importante, sobre todo en el tema del cabildeo. Tiene que haber mucho cabildeo con los gobiernos municipales, con los legisladores, para pues impulsar estas propuestas. O sea, y quizá hacer unos manuales o unas hojas de ruta que igual puedan facilitar a los legisladores y dar buenas prácticas sobre todo, ¿no? Pero sí mucho cabildeo, pienso. ¿Alguna otra opinión de cómo podríamos... A ver si me permite, por favor. Adelante, Ronald. Se me ganó el tiempo. Sí, yo creo que podríamos seguir, a ver, las grandes empresas que vienen a explotar en nuestro país vengan con esa tecnología, o poner un impuesto a las transacciones económicas, internacionales, a los préstamos que da el Fondo Monetario para impulsar el desarrollo de estas tecnologías que son necesarias en países como nosotros, como las Américas, que tienen tantos problemas de problema climático, si es que sucede, ¿no? O sea, impuestos a las transacciones, la famosa caso de Tobin, que el movimiento sindical está impulsando en el mundo, que no se pone en desarrollo, pero es aprobado a través de Naciones Unidas para que ordene que cuando vengan las empresas con todo de conducta, implementen este tipo de tecnología y que esta pueda ser apropiada por los países como nuestro, ¿no? Sí. Bueno, se nos va acabando el tiempo, bien cortito, la verdad, lo sentí. Pero nada, muy agradecida de todo lo que han comentado. Yo creo que quizás yo me fui más fortalecida con las conversaciones, así que muchas gracias. Creo que hay harto todavía que seguir avanzando y nada, seguir consultando comunidades, que veo que fue como una de las temáticas principales. No sé, Felipe, ahí si concuerdas. Sí, concuerdo. No, nos deben quedar unos segundos. En segundos nos van a volver a tirar a la sala central y vamos a ver qué han opinado el resto de sus compañeros y compañeras, pero las respuestas en general son similares para todas las energías. Participación ciudadana, en el fondo vinculante y oportuna. Pensar en los ecosistemas como algo a proteger y no como algo en el fondo, a explotar, que es como algo que... Ahí estoy viendo cómo vienen llegando de vuelta. Buenísimo. Muchísimas gracias a todas, todos por participar en esta sesión. Espero hayan tenido conversaciones enriquecedoras. A ver, ahí sí. Ahí espero hayan podido tener conversaciones enriquecedoras. Ahora vamos a dar inicio a la plenaria final. Ya como es de costumbre, vamos a pedirle a facilitadores de los diferentes grupos que puedan contarnos
cómo les fue en esta ronda de preguntas. Comenzando con el grupo de minería, correspondiente a Violeta Rabí y Rodrigo Herrera. Violeta, el espacio es todo tuyo. Rodrigo, si nos puedes compartir el Jamboard para... Bueno, a nosotros nos tocó el mundo de la minería. Tuvimos varios integrantes de Bolivia, del norte de Chile, del sur de Chile principalmente, y en Perú también, nos comentaron. Entonces, bueno, respecto a la primera pregunta, gracias Alejandro ahí, que se retira. Sobre la primera pregunta, sobre si es que había alguien de esos territorios y cuáles eran los tipos de conflictos, como les comentaba, habían varios integrantes de Bolivia, unos de Potosí, otros de la zona del litio, y nos conversaban sobre que la mayor cantidad de conflictos se asociaba a la distribución de la riqueza en la minería, es decir, cómo las diferentes, en realidad lo que no llegaban, los beneficios que no llegaban a la población y más bien se iban de la región. También nos hablaban de que por lo menos en Bolivia el litio no necesariamente, nos hablaron de otras también minerales como el estaño, el zinc, que no necesariamente estaba pensado para una transición energética nacional, sino que fundamentalmente para la exportación. Y los conflictos son más bien latentes por este desacople que existe en términos de desigualdad entre las regiones que extraen los minerales y los beneficios. También hay conflictos asociados al agua, sobre todo en la zona atacameña del Salar de Atacama, y ahí los impactos principales tienen que ver con el uso y la extracción del agua, también con el quiebre de las comunidades producto de las negociaciones que ha hecho el Estado con las diferentes empresas, y bueno, y la pérdida de un hábitat tan relevante y tan frágil como es el salar. Ahí nos comentaban también que había una alta dependencia de la minería y de cómo también habían algunos conflictos asociados a lo laboral, a cómo se distribuye también la riqueza incluso dentro de las empresas y los beneficios o no que tienen los mismos trabajadores. ¿Qué más? Nos contaron sobre la falta de tecnología también asociada a la extracción de los minerales y de cómo eso también genera impactos a nivel social y comunitario. Finalmente, respecto a qué se necesita para que la infraestructura, para que la minería sea justa, nos comentaban de que en realidad la minería sustentable era un eslogan que no era posible. Es difícil pensar en nuestros países poder cambiar eso, pero nos hablaban de la posibilidad de generar una transición hacia formas más complejas de industrialización, de bajar o impedir que hubiese una mayor cantidad de instalaciones mineras en nuestros países, y bajar la cantidad de producción al mismo tiempo de complejizar la industria. También la necesidad de generar una reconversión productiva, sobre todo para las regiones que dependen de la minería, y eso debería estar a cargo tanto del Estado como de las empresas, que puedan dar ese apoyo para que los territorios se puedan reorganizar en otras actividades que debiesen ser menos dañinas y menos extractivistas, tales como el turismo o los conocimientos y la innovación tecnológica. ¿Qué más? No sé si es que... y también había un tema de cómo también medíamos el bienestar
de que si es que lo seguimos midiendo como Producto Interno Bruto sin asociarlo al bienestar de las comunidades, es difícil también cambiar la lógica de funcionamiento. Eso, Rodrigo, no sé si quieres complementar algo que se me haya quedado. No, yo pienso que lo dijiste todo. Acá, muchísimas gracias, Violeta y Rodrigo, por el trabajo realizado. Me gustaría darle el pase ahora a el segundo grupo, que sería el grupo de energía solar, liderado por Felipe Pino y Aline Burgos. Aline, el espacio es todo tuyo. Felipe, ahí no sé quién... Voy a darle yo porque Aline está con problemas de conexión. Sí, gracias. Sí, no te preocupes, Aline, muchas gracias. Les confieso, avergonzado, que no logré usar el Jamboard, así que tengo unas notas que les voy a leer porque tuve que reemplazar a una persona en el último minuto. Pero lo que les quiero contar respecto de lo que se habló en mi grupo, no sé si estamos compartiendo pantalla. No, no. No, no se está compartiendo. Ok. En general, respecto de los impactos, no nos tocó nadie que estuviese viviendo un impacto directo, así como frente a su casa o sí en su territorio, respecto de plantas fotovoltaicas o centrales solares. En particular, hay como todos sabrán, una concentración importante de plantas fotovoltaicas en los desiertos de los países que tenemos en estudio. Hablamos de que en general los desiertos se ven como zonas vacías, desprovistas de población y desprovistas de biodiversidad, lo cual sabemos que no es así. De hecho, hay biodiversidad muy frágil muchas veces en los desiertos. Y también harta presencia de sitios arqueológicos en particular. Eso es lo que ocurría muchas veces con las plantas fotovoltaicas que se ponían y que destruían sin mayores estudios sitios arqueológicos, que son daños culturales un poco irreemplazables. Afectaban también la biodiversidad de la zona porque existían de un momento a otro muchos sectores de sombra, lo cual como que desbalanceaba en el fondo el equilibrio ecológico de esa fauna. Y también incluso nos hablaron de que existían algunos casos en que se han visto aves desorientadas. Puede ser por el reflejo de los paneles solares o por algún tipo de radiación que se podría emitir. Esos fueron como algunos de los impactos. Bueno, y en aquellos países que tienen plantas fotovoltaicas en lugares que no son desiertos, deforestación para poner plantas fotovoltaicas era un problema mayor, lo cual era una contradicción enorme porque al talar toda esa cantidad de bosque nativo se liberaba en el fondo el CO2 que estamos tratando de dejar en el suelo. Así que ahí Rudencido nos aporta la destrucción de caminos ancestrales. Aquí le hablé un poco ya de algunos impactos en el fondo ecológicos, pero también sociales. Nos contaban también de que hay un conflicto con que, sobre todo los paneles solares que están en los desiertos, alimentan y le dan mucha energía a mineras. O sea, no siempre existe una provisión de energía para los pueblos que viven ahí en el fondo altoandinos o cerca en el fondo donde están estos paneles. Y cuando no, hay que transportar esa energía muy lejos y también sabemos que la infraestructura para transportar energía genera muchos daños ambientales o puede generar daños ambientales y daños también sociales y económicos. Pero claro, había un problema de para quién se está generando esta energía, a quién le está llegando, y también se planteó la interrogante de qué pasa con los residuos de este tipo de nuevas tecnologías que en el fondo ocupan tanto espacio, es decir, y que sabemos que no son eternas. Entonces, ¿dónde van a ir a parar estos paneles solares finalmente? ¿Va a haber un tipo de modelo de economía circular o no? Era una de las aprensiones también que se señalaban. Y por último, ¿cómo hacer? Otro problema era que nos daban el ejemplo de Bolivia, no hay planificación. Y no pasaba solamente con las plantas fotovoltaicas, sino que pasaba también con otro tipo de tecnologías renovables. No había una planificación por parte del Estado y de las personas que lo implementaban.
y eso claramente era un riesgo y un problema. Por muchos años se ha tratado de implementar, y cuando se han implementado centrales solares, se anuncia con bombo y platillos, pero la verdad es que no siempre son un aporte significativo al sistema interconectado. Así que, en particular, y me imagino que ahí Aline me quiere complementar. Sí, quisiera complementar, como se me queda pegado a veces, no escuché muy bien, pero no sé si también hablaste como respecto a las intervenciones también más de extranjeros como en los propios países, como que finalmente no hay decisiones propias locales, más se ven intervenidos por externos. Claro, era un riesgo en el fondo dejar la implementación de este tipo de tecnologías al sector privado. Existe muchas veces como una especie de apropiación tecnológica en que solamente son algunas compañías las que tienen el capital y las licencias, por así decirlo, para implementar esta tecnología. Entonces como que no había una posibilidad de una autonomía energética solar y quedaban como muchas veces desprovistos a influencia extranjera. Estamos Y más o menos en el tiempo. Disculpa. dale. Lo último que Ya, quería sí. decir es que hay que preguntarle a los territorios a la implementación de cualquier tipo de energía y descentralizar la generación para que sea realmente sustentable. Eso. Maravilloso. Muchísimas gracias, Felipe y Aline. El tercer grupo, y para los dos grupos que quedan, tienen entre 3 y 5 minutitos. Ojalá puedan ir ahí sintetizando para no quitarles más tiempo del que teníamos presupuestado. Comenzando por el grupo de energía eólica. Felipe Barros y Tamara. El espacio es todo suyo. Gracias. Tamara, ¿podrías proyectar el Jamboard, por favor? Ya. Para el caso de la primera pregunta, en el grupo de nosotros hubo solamente una persona, por lo tanto es la visión de esa persona. Él nos hablaba sobre que existe como una dinámica sobre la concentración del uso del suelo, que este tipo de energía estaría compitiendo con los usos forestales, agrícolas y ganaderos. Por lo tanto, habría como una incompatibilidad entre proyectos que están basados en estos usos del suelo. También estos proyectos de energía eólica afectan otro tipo de actividades económicas como es el turismo, ya que afecta la calidad de los paisajes. Otro punto que también salió, que fue uno de los proyectos que está en Chiloé, en San Pedro, que fue instalado sobre una turbera. Nos explicaban que esa turbera es importante para la recarga de agua en las cuencas donde se construyó. Otros posibles impactos se ven dentro de los bosques nativos y también de la biodiversidad debido a las vibraciones y los ruidos importantes que provocan este tipo de energía. Y también la afectación sobre la salud debido a la sombra que proyectan estas grandes infraestructuras. Respecto a la segunda pregunta, hubo como una especie de paralelo entre los países, o sea, de contradicciones. Por ejemplo, en el caso del Perú, se visibilizaba que no habían problemas referentes a estos parques eólicos, por lo tanto, como no había afectación tanto ambiental o social, debido a que estaban puestos sobre desiertos. También la forma en que se aplicaban estos proyectos también era discordante en el caso de Chile, porque en el caso del Perú se hacían talleres informativos y había una consulta previa a los territorios. En el caso de Chile, los expositores vieron o nos daban a entender de que estas infraestructuras no tenían un mayor beneficio para la población. Tampoco había una consulta ciudadana robusta y la calidad de los procesos era bien cuestionable. De hecho, nos explicaban de que muchos entraban por una declaración de impacto ambiental y no por un estudio. Y que también habían problemas, bueno, en la cuenca, los ciclos del agua y también con aquellos aspectos técnicos de este tipo de energías, que era como de dónde conseguimos los materiales para poder ir refaccionando este tipo de energías y poder aumentar su uso o su ciclo vital. En el caso de la pregunta 3, hubo una clara visión hacia que estas políticas, o sea, que estas transiciones deberían tomar el punto de vista de los derechos humanos y el territorio. Salió el concepto de una política energética integral que tuviera los puntos de vista en los territorios, a quién va a afectar los puntos de vista económicos con un cariz
hacia la equidad. Por lo tanto, se debería pensar desde componentes distributivos y pensado hacia la equidad y la sostenibilidad. Dentro de esto también se hablaron de que lo más importante era la consideración hacia las comunidades y los territorios que iban a ser o que iban a convivir con este tipo de energías. No sé si se me escapa algo y Tamara quisiera agregar otra cosa, pero eso sería... No, todo súper bien explicado. Gracias. Súper, muchísimas gracias. Y ahora finalmente el último grupo que le corresponde a Gabriela Cabaña y Brisa Re. Gabriela o Brisa, el espacio es todo suyo. Gracias, Felipe. Ya, bueno, como ya hemos pasado por infraestructuras, voy a centrarme en quizás las cosas que fueron un poco distintas para no repetirnos y que podamos ir cerrando ya esta larga jornada. Todavía no veo la pantalla, así que... ya, ahí está, perfecto. Bueno, nos enteramos de varios conflictos relacionados con las energías hidroeléctricas ya existentes o que están amenazando con existir. Por ejemplo, nos enteramos que en el norte de Bolivia las hidroeléctricas, no pequeñas, sino que grandes, están siendo usadas como una forma de crear energía para exportar a Brasil en este caso. Entonces, de nuevo, esta idea de cómo generar energía que no es para los territorios, sino que va como en un sentido de vender para afuera. Y en el cual también se pasa a llevar formas de vida ancestral y como la voluntad de los pueblos originarios que habitan esos territorios. Teníamos un compañero de México que nos contó que una minera quiere construir una central hidroeléctrica para su uso privado, entonces mostrando claramente como cuál es el objetivo de este aumento de disponibilidad energética. Bueno, luego conversamos de algunos conflictos relacionados con el agua, no tanto la hidroeléctrica, pero el agua en general, repitiendo lo que ya mencionaron, de cómo en el desierto de Atacama hay conflictos muy grandes por el agua en relación al uso que hace la actividad minera. Comentamos un poco, bueno, del problema que las hidroeléctricas tienen en lugares muy frágiles como Chiloé, en los cuales a pesar de ser una isla, sí hay centrales hidroeléctricas que intervienen en el territorio de una manera muy distinta a lo que es en el continente, incluyendo la infraestructura de transmisión, que también es súper invasiva, y recordamos también lo que había sido la campaña de Patagonia sin represa, que fue un proyecto que se logró detener, y comentamos también de proyectos que están en carpeta, tanto en Chiloé como en Maullín, en la zona continental. Ya hablamos también de los problemas que han tenido la construcción de represas en Perú. Y otro conflicto que se mencionó, el conflicto con megaproyectos en el río Paraná, en Argentina, ese ha sido como un conflicto bien latente y presente ahí, y también en el río Santa Cruz, en el que la construcción de hidroeléctricas ha tenido mucha resistencia ciudadana y se repite el patrón de que se pasa a llevar la voluntad y la soberanía de los pueblos indígenas. Ya, lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme más. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Y eso nos entrega un minuto entero para hacer el cierre y la convocatoria para la próxima sesión. Con esto terminamos la sesión de hoy. Hemos hasta la fecha investigado, dialogado sobre qué es lo que significa la transición justa en nuestros conceptos generales, cómo llegamos a esta serie de diálogos. Hemos analizado también cuáles son los territorios que conocemos en nuestros respectivos países, en nuestras respectivas comunidades impactados por una matriz energética fósil, ahora los impactos de la transición, y en 2 semanas más, en 2 jueves más, a las 7 de la tarde, estaremos pensando ya en el futuro, cómo queremos construir esta transición justa. Así que les invitamos a invitar, valga la redundancia, a sus conocidos, amigos, a otras personas que tal vez puedan estar interesadas en participar de esta última sesión de los diálogos por la transición justa en Latinoamérica. Y muchísimas gracias por acompañarnos a través de este proceso. Nos estamos viendo en 2 semanitas. Que estén muy bien. No, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches. Adiós. Un gustazo. Buenas Adiós. noches. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.